Hay viajes que nos marcan a todos, ¿no? Esos que arrancan con el auto hasta las manos, el mate listo y la ruta que parece no terminar nunca, allá, buscando el mar. Para miles y miles de argentinos, ese viaje a la costa tiene un sonido, un aroma y sobre todo una parada que no se negocia. Es que no es un lugar para estirar las piernas y nada más. No, es el kilómetro cero de las vacaciones. Es toda una sensación. Es el murmullo de las familias, el olorcito a café que se te mezcla con el aire de la ruta, es esa ansiedad linda por morder la primer medialuna caliente que de alguna manera tiene gusto a descanso. Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a desarmar esa emoción, vamos a meternos en las tuercas de esa máquina para entender la estrategia que convirtió a un simple parador en un ícono de todos. Bien, ahora que ya estamos en clima, vamos a ponerle cabeza a esa emoción. Este va a ser nuestro viaje de hoy. Vamos a ver cómo nació esta historia, el terreno complicado y lleno de rivales en el que se mueve, cuál es su fórmula para ganar, dónde está su verdadero tesoro y, claro, cómo está pensando el futuro para que siga siendo parte de ese viaje que tanto nos define. A ver, hay nombres que son mucho más que una simple marca, ¿no? Son, diría yo, parte de nuestra memoria colectiva. Y si sos de Argentina y alguna vez agarraste la Ruta 2 para ir a la costa, sabes perfectamente de qué hablo. Atalaya. Esa palabra es sinónimo de una sola cosa, que arrancaron las vacaciones. Pero ojo, detrás de esa nostalgia y de esas medialunas que son las más famosas del país, hay una estrategia de negocio que es fascinante. Así que, ¿qué les parece si la desarmamos un poco? Miren esta foto. Es que es más que un parador, ¿se dan cuenta? Es todo un ritual. Es la parada obligatoria. Es ese sabor que se fue pasando de abuelos a padres y de padres a hijos. Atalaya no es solo un lugar donde te detenés en el camino, no. Para muchísima gente es la primera foto del viaje. Es el primer recuerdo posta de que el descanso, el mar, ya están ahí, cerquita. Y claro, este ritual no es para nada nuevo. Ojo, estamos hablando de una historia de más de 80 años. Nació por allá en 1942, como un bodegón español, ahí, al costado de la ruta. Y fue creciendo a la par de la clase media argentina, de esas escapadas de verano a la costa. Se terminó convirtiendo, casi sin darse cuenta, en un símbolo de toda una época. Pero a ver, Atalaya ya no es solamente ese parador histórico en Chascomús. La marca se dio cuenta de que su magia, esa mística, podía viajar. Y así, de ese único y emblemático local, arrancó una expansión. ¿Cómo? A través de un sistema de franquicias, llevando esa experiencia a ciudades, a nuevos rincones. Y el contraste, bueno, se ve clarísimo en estas imágenes, ¿no? Pasamos del clásico parador de ruta a una franquicia urbana súper moderna. Obviamente, este viaje hacia el crecimiento no lo están haciendo solos. El mundo de la gastronomía cambió, y cambió un montón. Hoy, Atalaya se enfrenta a un mapa de competidores mucho más complejo, mucho más desafiante. Ya no están solos en la ruta, para nada. Entonces, pensemos un poco. ¿Quiénes son sus rivales? A ver, por un lado, en su cancha, en la ruta, su principal competidor es YPF con sus tiendas full, que tuvieron un desarrollo comercial increíble, hay que decirlo. Pero por otro lado, cuando se meten en las ciudades con las franquicias, ahí se chocan con gigantes como Habana o Café Martínez, que ya conocen ese terreno de memoria. Y la presión no viene solo de ahí, ¿eh? A esto hay que sumarle las cadenas internacionales que están llegando, como un Café Valdés, por ejemplo. Además, tenemos un cambio total en los gustos de la gente, que ahora busca opciones fitness, veganas, sin TAC, y todo esto, ¿dónde? En un mercado ya maduro, con una guerra de precios tremenda y costos que no paran de subir. El escenario es complicado. Te obliga a hacer mucho, pero mucho más, que solo las medialunas de la ruta. Entonces, la pregunta cae de maduro, ¿no? Con este panorama tan complicado, ¿cómo hace Atalaya no solo para sobrevivir, sino para seguir creciendo, para seguir siendo importante? ¿Cuál es su arma secreta? Bueno, como ya se lo deben estar imaginando, el secreto empieza en la masa. Acá está. El corazón de su estrategia es una palabra: diferenciación. Y esa diferenciación arranca con un producto de calidad que no se discute, que no se negocia. Sus medialunas icónicas. Ellos no buscan ser los más baratos, para nada. Buscan ser los mejores, manteniendo esa calidad artesanal que, justamente, los hizo famosos. Y para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, miren este número: 17 millones. ¿Sí? Esa es la cantidad de medialunas que producen por año. Es una locura. Es una escala industrial, pero con una promesa de calidad artesanal. Y lograr ese equilibrio es dificilísimo. Ahora, lo interesante es cómo funciona esta estrategia.
usan insumos premium de primera y sus medialunas tienen el gramaje más alto del mercado. ¿Qué significa esto? Que sus costos son más altos, ¿sí? Pero esa calidad y esa escala les permiten ser líderes en precio. O sea, pueden cobrar un poquito más, cubren esos costos y encima les quedan mejores márgenes. Es una jugada brillante. Pero, si vamos un poquito más allá del producto, llegamos a la verdadera ventaja competitiva, a lo que es casi imposible de copiar. Como bien dice esta frase, su activo más fuerte, su palanca estratégica, es la marca. Esos 80 años de historia, esa conexión emocional con el viaje, la familia, las vacaciones, eso no se compra. No se construye de un día para el otro. Ahora, la nostalgia sola no paga las cuentas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se asegura Atalaya de seguir siendo relevante? Bueno, veamos las iniciativas concretas con las que están armando su viaje hacia el futuro. Para esto, están poniendo en marcha 3 iniciativas estratégicas que son clave. Primero, un rebranding total de la marca. Segundo, la incorporación de consultores técnicos para mejorar toda la oferta. Y tercero, la creación de una tienda de artículos regionales. Vamos a ver cada una en detalle. La primera movida es un cambio de imagen. El objetivo, contar su historia de 80 años de una forma fresca, moderna, casi te diría como si fuera una novela gráfica. Usan ilustraciones que recorren cada década y con eso buscan conectar con un público más joven, incluso con los chicos. Pero, y esto es clave, sin perder esa esencia nostálgica que los define. Quieren contar su historia, pero sin que huela a naftalina, ¿se entiende? La segunda iniciativa parte de un reconocimiento clave. La experiencia Atalaya es más que solo la medialuna. Por eso, trajeron expertos, consultores, para profesionalizar la propuesta de café y el resto de la gastronomía. La idea es muy simple pero potente, que todo lo que ofrecen esté a la altura de su producto estrella. Y la tercera iniciativa, que para mí es de las más interesantes, es una vuelta a las raíces. En el parador original, el de Chascomús, van a abrir una tienda de productos regionales, imagínense, quesos, chacinados, conservas. Y con esto hacen 2 cosas a la vez. Por un lado crean una nueva fuente de ingresos y por otro, refuerzan esa identidad auténtica, de bodegón de campo, que es el alma de la marca. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, que en el fondo es el gran desafío para cualquier marca con tanta historia, ¿no? En un mundo que se mueve a una velocidad increíble, donde las modas van y vienen, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la receta para evolucionar, para modernizarse, pero sin traicionar eso que te hizo único? La verdad es que el caso de Atalaya es una clase magistral sobre cómo mantener ese equilibrio. Nos muestra que la receta al final parece ser una combinación de 3 cosas: honrar tu producto estrella, potenciar al máximo el valor emocional de la marca y al mismo tiempo tener la valentía de reinventarte para seguir escribiendo la historia. Un viaje que al final, como el de la ruta a la costa, siempre vale la pena. Su activo más valioso no está en los hornos, no está en una receta guardada bajo 7 llaves. Está acá, en la marca. Una marca que se construyó con historia, con calidad y con una conexión emocional que es profundísima. Ese es el motor que mueve todo el negocio y es su mejor defensa contra cualquiera que se le ponga enfrente. Pero bueno, con la historia sola no alcanza para pagar las cuentas del futuro, ¿no? Y en Atalaya lo saben perfecto. Por eso, vamos a adelantarnos en la ruta para ver cómo están construyendo el próximo tramo de este viaje, con 3 jugadas estratégicas muy claras. Primero, un rebranding, un lavado de cara. Quieren modernizar su imagen para hablarle a un público más joven. Es clave, porque las nuevas generaciones quieren cosas auténticas, pero con la estética de hoy. La idea es contar la historia de siempre, pero de una forma más fresca. Segundo, profesionalización. Saben que al medialunas son Messi, pero en la ciudad el café es rey. Y para pelear con los especialistas tenés que ser especialista. Y tercero, una nueva tienda de productos regionales. Esto es inteligente porque refuerza su idea de lo artesanal. Y de paso abre una nueva fuente de ingresos. Y así, como la ruta que nos lleva de vuelta a casa, el círculo se empieza a cerrar. Volvemos al punto de partida, pero ahora con otros ojos. Ya no vemos solamente un parador, vemos una maquinaria de negocio súper compleja que supo hacer de la nostalgia su activo más estratégico. Esta pregunta, al final, lo resume todo. Atalaya logró algo que poquísimas marcas en el mundo consiguen: que el producto, ese sabor que todos conocemos, se convierta en el destino. Mucha gente no para en Atalaya porque le queda de camino. Para muchos, el camino es la excusa para parar en Atalaya. Al final del día, Atalaya nos enseña algo simple pero poderosísimo. En un mercado donde todos compiten por precio, la ventaja que de verdad dura no es ser el más barato, es tener la mejor historia.
y al modernizarse sin vender su alma, nos demuestran que están más que listos para seguir siendo esa parada obligatoria, el primer gusto de las vacaciones para todas las generaciones que vienen, porque al final el viaje siempre continúa.